El tema de hoy es ¿por qué creemos en Jesús? Quiero que vayamos a Marcos 15:15, por favor. 15, por favor. Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. ¿Cuántos tienen como 10? Ahí está en la pantalla, ojalá usted pueda alcanzarlo a ver. Mire lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Sabe? En aquel tiempo solo los criminales eran condenados como Jesús a la cruz. No toda la gente era merecedora de este tipo de crimen, sino que era para aquellos criminales que ellos consideraban como de alto peligro, y eran los que iban a la cruz del Calvario. Jesús fue condenado a este tipo de muerte, ustedes y yo lo sabemos, y quiero ir un poquito más a fondo sobre esto y quiero hablarle de los sufrimientos de Jesús. Quiero que usted me ponga mucha atención durante los próximos 20 minutos, porque le voy a hacer reflexionar a usted. Si usted no lo había pensado de esa manera, le voy a hacer reflexionar a usted sobre lo que él padeció en todo el camino desde que fue apresado, y quiero que usted por favor lo reflexione y lo reciba en su espíritu, porque muchas veces no se le da el valor a la muerte de Cristo. Por eso la gente sigue pecando, sigue desobedeciendo la palabra y haciendo lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque no le ha sido revelado el misterio de la cruz. Aunque todos sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, a veces, le vuelvo a repetir, solamente se tiene el conocimiento de eso, pero no el entendimiento. ¿Sí me explico, iglesia? Y usted y yo necesitamos ser gente entendida, ¿sabe? En la parábola del sembrador, la Biblia nos enseña que si la palabra no es entendida, viene el diablo y la roba. La tipifica cuando la semilla cae en tierra no muy profunda y vienen las aves y la toman. Nos está haciendo ahí alusión a que viene el enemigo. Como esa semilla no fue entendida, no fue sembrada en tierra profunda, entonces el enemigo puede tomar y robar esa palabra. Por eso es importante que usted y yo tengamos entendimiento y revelación de la palabra, más que solamente conocimiento. Ojo aquí, iglesia, hay gente que tiene conocimiento de la palabra, y mucho. Conozco grandes personas elocuentes en la palabra, no los estoy juzgando, les estoy queriendo explicar esto, pero no hay entendimiento ni revelación de ella, solo conocimiento. Y Dios, ¿sabe? No quiere que usted y yo nos aprendamos la Biblia de pies a cabeza. Quiere que lo que usted aprenda lo entienda para que pueda ser aplicado. Amén. Si la palabra no es entendida, si la palabra no nos es rema, no se hace viva y realidad en nosotros, no va a haber el ponerla por obra, porque no se está entendiendo. Por eso es necesario que la palabra que usted y yo recibamos. Por eso a mí me gusta enfatizar mucho y darle muchos ejemplos, porque quiero que usted aprenda la palabra, que usted la entienda, para que lo poco que se enseñe aquí cada domingo o cada miércoles o cada que usted venga, pueda recibir esa palabra y la pueda atesorar y ponerla por obra, no solamente quedarnos allí en el conocimiento. Entonces, por eso quiero explicarle a usted los sufrimientos de Jesús y ver también que a los 33 años de vida Jesús fue condenado a muerte. Y no fue condenado a una muerte, otra vez te lo digo, a una muerte cualquiera, sino a la peor muerte que podía haber, que era en la cruz del Calvario. Y te vuelvo a repetir, solamente los criminales eran condenados, así como fue Jesús. Ahora vamos por partes. Jesús en el huerto suda sangre. Usted conoce el pasaje, se lo hemos explicado aquí, y podemos ver que Jesús, bajo tanta presión, no solamente psicológica,
no solamente mental, sino a esa presión espiritual a la que él estaba a punto de ser sometido, lo hizo que él sudara esta sangre. Esto es posible solamente cuando se está bajo muchísima presión. Médicamente es posible en algún humano, sí, cuando se está bajo mucha presión. Pero escúcheme bien, una presión excesiva. O sea, no nuestras presiones como esas presiones que a veces nosotros sentimos que nos morimos, ¿verdad? Sentimos que no hay salvación, que no hay solución, y ahí anda uno chillando y hasta cantando, todo se derrumbó, ¿verdad? Dentro de mí. Sintiendo que todo se derrumba, pero escúcheme, no es una presión suficiente para que usted y yo podamos sentir lo que Cristo sintió allí en el huerto del Getsemaní. Escúcheme bien, la presión de Jesús, cargar los pecados de ustedes y los míos en la cruz del Calvario. Y de todo el mundo. Él iba a cargar con eso. Por eso es que allí en el huerto él suda sangre y empieza a hablar con su padre y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Por qué? Porque la copa que él iba a beber no se estaba refiriendo solamente a una copa que venía de la Santa Cena, sino se estaba refiriendo a la copa que era la cruz del Calvario. A ese cáliz le estaba diciendo: Señor, si es posible, aparta de mí esa copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mira las palabras de Jesús. Jesús sometió su presión, sometió su mentalidad, sometió su entendimiento humano, su entendimiento carnal, lo sometió a lo sobrenatural de Dios y dijo: no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. No sea lo que yo pienso, no sea por lo que yo me siento presionado, sino lo que tú dices que yo tengo que hacer, eso voy a hacer. Amén, iglesia. Entonces quiero decirte con esto que muchas veces bajo la presión, tú y yo queremos hacer cosas que Dios no dice que tú y yo tenemos que hacer. Pero cedemos porque la presión es mucha. ¿Te suena familiar? O sea, cedemos ante lo que nosotros pensamos que es una presión que si no lo solucionamos nosotros como nosotros pensamos, pues entonces no sabemos qué va a pasar. Por ahí alguna vez unos hermanos me dijeron: Pastor, no tengo trabajo, ore por mí, por favor, para que pueda tener trabajo y vamos a estar orando. Le dije: y tú confía en el Señor y Dios te va a poner el trabajo adecuado. Pasó un buen tiempo y resulta de que después llega muy feliz y me dice: Pastor, ¿qué cree que ya tengo trabajo? Y dije: qué bueno, gloria a Dios, platícame de tu trabajo. Y me dice: es que ya me hablaron, pero tengo que trabajar los domingos, pero yo sé que solo un tiempo viene de Dios. Le dije: no viene de Dios. No viene de Dios. Porque Dios no quiere que tú te alejes de su trabajo, de su tiempo, de su comunión, para que tú puedas trabajar y solucionar tus problemas. ¿Sabes? Tenemos que entender que a veces el enemigo también pone ese tipo de cosas para que tú y yo podamos no venir. Y si de por sí nos sentimos presionados y de por sí nos sentimos a veces acabados y decimos: ¿cómo vamos a hacer? Y de repente viene esto. Cuando más estás en la iglesia, cuando más te estás congregando, cuando más comunión hay con el Señor, ¿y qué pasa? Se presenta este tipo de trabajos. Entonces le dije: vamos a seguir orando en el Señor. Mi consejo es el siguiente: no lo tomes, pero ese es mi consejo, nada más, no te obligo, tú sabes lo que haces. ¿Lo quieres tomar? Adelante, también está bien. Al final y al cabo tú eres el que va a tener la bendición o la consecuencia de esto. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque cedemos ante las presiones, cedemos ante las necesidades, pero no vamos a ver qué dice Dios, cómo se puede hacer, o qué dice Él para que yo lo haga.
Una cosa es que yo ceda ante las necesidades y otra que yo diga, Señor, hago lo que tú dices. Sea lo que tú digas y no lo que yo piense, ni lo que yo crea, ni lo que se me presente, sino lo que tú dices que yo debo hacer. Entonces, bajo esta presión, Jesús sudó sangre en el huerto del Getsemaní y al día siguiente es flagelado. Mire esto. Generalmente consistían de 39 latigazos. Escúchenme bien, iglesia, 39 latigazos eran los que tenían que recibir los que eran sometidos a este tipo de castigo. Pero ese látigo salían 7, ¿cómo le puedo decir? Como 7 puntas. Ahorita le voy a explicar de qué están hechas. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal entretejidas en el cuero. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones y contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, puntiagudos, como en forma de gancho, los cuales cortaban y desgarraban la carne severamente. Entonces, mire lo siguiente. Cuando Jesús es sometido allí a los látigos, dice que eran 39 los que ellos recibían, pero usted puede multiplicarlos por la cantidad de puntas que tenía cada látigo, y el dolor y el castigo que él sentía era demasiado severo. Demasiado severo. Las bolas estas como de acero, como de metal, pegaban y de los moretones y se hinchaba, después reventaba, no conforme con lo que se enterraba, y cuando jalaban desgarraba su piel. Entonces fue un castigo extremo, un castigo, iglesia, que usted y yo merecíamos. Un castigo que cada uno de nosotros era acreedor a causa de los pecados, pero Él lo tomó por nosotros. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero tenemos un Cristo resucitado, victorioso, y que nos hizo vencedores juntamente con Él. Somos vencedores con Él, iglesia. Voy a continuar explicándole un poco más sobre eso. La espalda, mire bien esto, la espalda quedaba tan desgarrada de estos golpes que la espina dorsal a veces quedaba expuesta. Imagine esto. Imagine usted a Cristo allí recargado y aquellos romanos dando los latigazos, y tanto era que quedaba expuesta su espina dorsal, o sea que se veía el hueso de su columna. Yo no sé si usted puede visualizar eso en su mente, pero de ese tamaño era el castigo. Así, de ese tamaño. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos, al igual que los músculos quedaban expuestos. O sea, quedaba desfigurado el hombre que pasaba por ese castigo, irreconocible. La víctima, escúcheme bien, podía experimentar un dolor tan grande que la pérdida de una gran cantidad de sangre causaba 4 efectos, o causa 4 efectos en el ser humano. La pérdida de sangre que eran expuestos a esto causa estos 4 efectos. 1, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. El corazón de Jesús estaba tan acelerado porque estaba tratando de bombear la poca sangre que quedaba dentro de su cuerpo. Lo siguiente es que baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. Esto provocaba que las víctimas que pasaban por este tipo de castigo se desmayaban constantemente y sufrían
colapsos. Lo tercero es que los riñones dejaban de producir orina para mantener el volumen restante. Yo no soy médico, le estoy pasando algunos datos solamente. Necesitamos hacer conciencia de esto que le estoy explicando. Y lo cuarto es que la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. O sea que Jesús tenía sed después de todo eso. Jesús sufrió ciertos colapsos, ciertos desmayos. Podemos ver en la representación de algunas películas que pasan en estos tiempos y podemos ver cómo Él se cayó en 3 ocasiones. Eso es lo que dice, es lo que se puede decir. Y eso es a raíz de lo que le estoy yo diciendo, de la poca sangre que él tenía y del corazón tan acelerado que se bajaba la presión y entonces él caía desmayado. Pero aún así, él se levantaba y continuaba cargando la cruz. Qué impresionante es eso. Luego miren lo siguiente. Todo esto que les estoy explicando, solo en la flagelación. Solo en la flagelación. Nada más eso. Imagínese usted a Jesús ya expuesto ahí, su columna vertebral, su espina dorsal expuesta, así tal cual, sus músculos igual que expuestos y sufriendo este tipo de desmayos y colapsos. ¿Puede imaginar eso? Ahora vamos a ver otra cosa que es camino al Calvario. Lo que le acabo de decir solamente es en la flagelación. ¿Queda claro, iglesia? Lo nota usted muy calladito, espero que sea porque está reflexionando. Camino al Calvario, mire esto. Jesús se encontraba desfigurado y probablemente, lo vuelvo a repetir, con la columna expuesta y sus músculos expuestos. Finalmente Jesús se desplomó en una de tantas veces. Jesús desmaya, Jesús se desploma. Y un soldado romano le ordena a Simón que llevara la cruz por él. ¿Conoce usted la historia? Mateo 27:32, mire lo que dice. Mateo 27:32 dice lo siguiente: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Qué le hicieron a él? Le preguntaron si quería. Lo obligaron a que llevara la cruz de Cristo. Le digo rápidamente a usted que este Simón iba pasando por allí y de repente los romanos lo ven y le dicen, tú ven, y él dice, no quiero. Le dicen, ¿cómo no? Ven para acá. Y lo ponen ahí a fuerza, lo obligan a que cargue la cruz. Le digo una cosa, al final del camino el hombre no quería soltar la cruz. Esto es porque había pasado un tiempo tan cercano con su Mesías, con el Cristo, con el Salvador, que algo había impregnado en la vida de Simón. Yo no sé si tú puedas imaginar esto o pudieras ponerte en el lugar de Simón, pero imagínate tú allí al lado del Maestro, al lado del Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Sanador, allí cargando la cruz y tomándolo a Él también. Seguramente algo Jesús le hizo sentir al hombre. Hubo un apego tal que al final Él no quería entregar la cruz. Se conmovió, se dolió tanto que Jesús le dijo, ahí está tu madre, ve con ella, ve, consuélate con ella, recibe consuelo, ella es tu madre. Lo vio tan conmovido que lo llevó a que fuera con María. Luego Jesús dice, tengo sed. Y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Mateo 27:34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, porque esto calmaba el dolor. ¿Ardía? Probablemente sí, pero calmaba el dolor. Como cuando le echamos alcohol a la herida, ¿verdad? Al principio duele, pero después como que se duerme.
¿No es así? Así pasa. En el momento de la crucifixión, la muerte de Jesús fue todavía peor. Y todavía peor que la crucifixión común, porque había otros que habían sido crucificados. Pero esta de Jesús fue peor. No a todos los criminales condenados a la cruz del Calvario les metían clavos. No a todos. Yo no sé si usted sabía esto, pero le paso ese dato. No a todos los que condenaban a la cruz los clavaban, los amarraban. Ahí eran ellos, les tenían que romper las rodillas. ¿Sabe por qué le rompían las rodillas? Voy a hacer esto, aunque me da medio chistoso, no se vaya a burlar de mí, porque estoy panzón. Pero Jesús estaba así, o ellos estaban así, véanme aquí, así, con este pie así. Y estaban así. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos, para poder respirar en la cruz, necesitaban estar haciendo esto como sus pies, sus piernas tenían que impulsarse hacia arriba para que su espalda pudiera enderezarse y tomar aire. Por eso es que a todos en la cruz les rompían las piernas, para que murieran no por ser crucificados, sino por asfixia. Por eso le rompieron las piernas al ladrón y al otro, ¿no? Y a todos los que pasaban por ahí. Pero con Jesús no fue así. Por eso le digo que la crucifixión de Cristo fue algo especial. ¿Y cómo no iba a ser especial si el acto que Él iba a hacer allí era salvar a la humanidad? Entonces lo que hicieron con Jesús sí fue clavarle en la cruz. Aunque no conforme con ello, todavía querían romperle las piernas para que esto pasara. Pero se cumplió la profecía que decía que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Los clavos que los romanos usaban, mire esto, los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo. ¿Puede imaginar eso? 13 centímetros, no sé si así, o por aquí así, más o menos 13 a 18 centímetros. Afilados hasta terminar en una gran punta aguda. Se clavaban por las muñecas. El clavo atravesaba el nervio mediano, un nervio que tenemos por aquí. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Le voy a explicar, este dolor es similar a cuando usted y yo nos pegamos en el codo, y no sé si se ha pegado por aquí así, que como que se le acalambra la mano. Le ha pasado a veces que dice, ay Dios, y casi se le salen unas palabrotas, ¿verdad? Me parece que los veo, canijos. Se pega y cómo se tensa el músculo y cómo duele eso. Bueno, algo similar, pero en repetidas ocasiones. Como si usted y yo nos estuviéramos, después de que nos pegamos una vez, otra vez, y otra vez, y otra, si con una, cómo duele, ¿verdad? Imagina usted, esto está duro y duro. Eso era lo que él sentía. Es similar a ese dolor. Ahora, Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. Ya le decía yo, él tenía que hacerse para arriba con las piernas para que pudiera jalar aire. Y allí se inventó una palabra. Una palabra surgió de todo lo que él vivió ahí, y esta se llama dolor excruciante. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar esta palabra que se llama excruciante, que significa de la cruz, dolor de la cruz. Excruciante, para describir semejante dolor.
Ahora, cuando Jesús es colgado en la cruz, cuando Jesús fue alzado con el poste, porque sabe, cuando a él lo clavaron, todavía no estaba el de abajo, primero lo clavan, luego lo suben y luego le clavan los pies. Miren esto, cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Pero mire esto, cuando a él lo cuelgan en la cruz, el peso de su propio cuerpo antes de ser clavado con los pies en la base, antes de ser clavado, se desprendieron sus hombros, no se rompieron, se dislocaron, se zafaron sus hombros, alrededor de unos 5 o 7 centímetros. Entonces, ¿por qué? Porque a él lo clavan acostado en el suelo sobre el madero, y cuando es alzado, este cae y su cuerpo, su peso hace que esto suceda en sus hombros. Entonces era dolor tras dolor. Al momento de esta posición, le vuelvo a repetir, sus brazos son estirados y sus hombros son dislocados. Solo tome en cuenta la gravedad para sacar su conclusión. Mire todo lo que Jesús sufrió. Lo que confirmaba lo escrito en Salmo 22. Vamos a Salmo 22, por favor. Esto de los hombros viene escrito aquí, es una profecía. Salmo 22, por favor. Mire lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién escribió esto? ¿Quién? David. Pero sabe, en realidad, el que está expresando eso es Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Adelante. En ti esperaron, nuestros padres esperaron, y tú los libraste. Siga leyendo conmigo. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. La palabra escarnecer es burlarse de él. Cuando él estuvo en la cruz del Calvario hubo burlas, desde que vemos que lo flagelaron hasta el camino, y en la cruz hubo esto que es escarnecer, burla, humillación. Dice: estiran la boca, menean la cabeza diciendo. El 8. Excruciante, que significa la cruz. Cuando Jesús fue colgado, esto pasó. Sus brazos se zafaron, sus hombros fueron triturados, sus nervios. Después de arreglárselas, escúcheme bien, para exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire, impulsarse. Volvía a descender y volvía a impulsarse para poder respirar. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, y así en repetidas ocasiones, hasta que ya no resistiera y muriera de asfixión. Pero mire, cuando ellos se levantaban así para tomar aire, no solamente era el dolor del cuerpo, de las piernas y lo que ocasionaba en sus pulmones,
sino que hablamos unos minutos antes que su espina dorsal estaba expuesta. ¿Recuerda eso? Entonces, imagine ahora el dolor que el impulsarse para arriba, pegado a la cruz en la espalda, con la espina dorsal expuesta, lo que esto sentía. O sea, era todo un caos para agarrar aire. No era nomás así de mi impulso y respiro. No, era mi impulso, aguanto la espalda por todo lo que ya me hicieron y vuelvo a respirar. ¿Sí me va entendiendo, iglesia? ¿Va reflexionando esto? Ahora, este proceso continuaba hasta que la persona ya no podía empujarse hacia arriba para respirar, entonces moría. Jesús aguantó esa situación por poco más de 3 horas. ¿Imagina ustedes esa tortura? 3 horas así. Ahora veamos la muerte de Jesús. Al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir. Y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando él se dio cuenta de eso. Y luego murió de un paro cardíaco. Para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas de los crucificados. Ya le expliqué a usted eso, pero a Jesús no lo hicieron porque se cumplió la profecía. Lucas 24, 1 al 6, mire lo que dice. Lucas 24, 1 al 6. Todo eso soportó Cristo hasta que murió. Ya usted ahora sabe todo lo que pasó, pero vamos acá ahora. Lucas 24, 1 al 6 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Alguien ayúdame aquí con el piano, por favor? Póngase de pie un momento, por favor. Póngase de pie un momento conmigo. Ya pudimos ver por todo lo que Cristo pasó y todo lo que Él soportó. Ya vimos eso. Pero, ¿por qué creemos en Jesús? ¿Solo porque nos salvó? ¿Solo porque Él murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué usted cree en Jesús? Porque Él perdonó sus pecados, porque Él les sanó, porque Él restauró su matrimonio, porque Él sacó a sus hijos de alcoholismo, drogadicción, porque lo ha salvado a usted de cualquier vicio. ¿Por qué creemos en Jesús? Por esto creemos en Jesús. ¿Está listo para despertar, iglesia? Mire por qué creemos en Jesús. Otras religiones, otras sectas, tienen sus creencias. Yo le voy a explicar algunas. Porque Jesús, en un día como hoy, fue resucitado después de 3 días de haber pasado en el sepulcro, de haber ido inclusive al mismo infierno a robarle las llaves de la vida al diablo y a la muerte. Le robó las llaves para que la muerte y el diablo, escúcheme bien, iglesia, ya no tuvieran autoridad sobre usted y sobre mí. Por eso era necesario que Él muriera, para vencer al diablo, avergonzar a la muerte y quitarle esa autoridad que por el pecado le había sido dada a la muerte.
Entonces Jesús muere de esta manera tan trágica en la cruz del Calvario, otra vez lo digo, para vencer al diablo y para avergonzar a la muerte y arrebatarle la autoridad. Las llaves en la Biblia significan eso, autoridad. Él le quitó la autoridad que el diablo tenía sobre usted, y escúcheme bien. El diablo ahora ni la muerte tienen autoridad sobre su vida, ni siquiera sobre su cuerpo. Usted es sano porque Cristo murió y en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades. Usted es salvo porque en la cruz del Calvario Él avergonzó a la muerte. Y dice la Biblia en Filipenses que toda acta de decretos contra nosotros que el diablo tenía fue clavada en la cruz del Calvario. O sea que ya no hay acusaciones. Por eso creemos en Jesús. Porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Tú y yo aún le menospreciábamos y ella estaba pensando en nosotros. Tú y yo aún le negábamos y ella estaba colgada en la cruz y no estaba haciendo el intento de exhalar porque solamente sabía que necesitaba ser consumado. No hizo intento de sobrevivencia porque sabía que su destino era salvar al mundo. Imagina a Cristo ahí en la cruz del Calvario y ella estaba pensando en ti. Ella estaba pronunciando tu nombre. Ella estaba diciendo: esto es por Juan, porque lo amo, porque algún día Él me va a recibir como su Salvador. Esto es por Gina, dijo Jesús. Esto es por Ruth, esto es por Samuel, esto es por todos mis hijos. No ruego, dijo un capítulo antes, solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí. No ruego solo por los 12, ruego por Raúl, porque él va a creer en mí y su familia. Ruego por Enrique, porque él y su familia son salvos en el nombre de Jesús. Y en la cruz del Calvario no hizo él un intento, porque él sabía que tenía que consumar. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque para otros está muerto, pero para nosotros está vivo. Él vive no solamente entre nosotros, sino que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque mira otras religiones y sectas. Te lo voy a explicar, iglesia, y espero entiendas esto y te goces conmigo. Creemos en Jesús porque otras religiones como los mormones, te explico, su fundador José Smith en 1853, mira esto, mira los datos que te voy a dar. Fundador de los mormones José Smith en 1853 en Estados Unidos, vivió, murió y está en la tumba. Ahí sigue el hombre y ahí seguirá hasta que Cristo venga. Religión Testigos de Jehová, fundador Charles Russell en Estados Unidos en 1876. En Estados Unidos vivió, murió y está en la tumba. ¿En qué creen ellos? En algo que no tiene fundamento. Religión, la luz del mundo. Mira esto. Fundador Eusebio Joaquín González en México, Guadalajara, 1926. Vivió, murió y sigue en la tumba. Y así te puedo hablar de muchas religiones y de muchas sectas que sus líderes, escúchame bien, sus fundadores vivieron, murieron y están en la tumba. Pero te tengo una buena noticia. En el año 33, fundador de la religión que la gente nos llama ahora cristianismo, su fundador
Jesús de Nazaret vivió, murió y al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Por eso creemos en Jesús, porque Él vive, Cristo vive. Ni la muerte lo detuvo, iglesia. Tenemos un fundamento y hoy te digo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ha resucitado un día como hoy. Jesús resucitó. Fue glorificado con el Padre. Tenemos fundamento, iglesia. Te digo algo, iglesia. Para ti, hermano, que dudabas si estabas en el lugar correcto, hoy te digo, tienes un fundamento. El fundamento es la roca y se llama Cristo. Él es la roca y en Él estamos fundamentados. Cuando alguien te diga, no, ¿sabes qué? Mi fundador se llama Jesús. Él vivió, murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese no se quedó en la tumba. Por eso creemos en Él. Porque Él resucitó. Cierra tus ojos un momento, iglesia. Pasa aquí el grupo de alabanza, por favor. Cierra tus ojos un momento y quiero